¿Qué más es posible hoy que nunca antes lo fue? Feliz noche de este viernes poderoso. Ayer, por algunas causas externas que no se pueden controlar, que no están a nuestro alcance controlar, fue saboteado el en vivo del día de ayer de Jueves de Poder, pero hoy te traigo estos 4 errores que solemos cometer con las finanzas de nuestro negocio, que suelen estancarlas. Suelen llevarnos a problemas que no estamos viendo. Tenemos que empezar a hacer conciencia de esos errores. Son errores que a veces parecen irrelevantes, pero sí crean un gran impacto en nuestra finanza. Así que, como nuestras finanzas, nuestro negocio, son ese vehículo que empiezan a inyectan recursos a nuestras finanzas personales, también tenemos que prestarle atención a esta área importante, las finanzas de nuestro negocio. Así que como el tiempo es oro, tenemos que aprovecharlo. Iniciamos con el error número 1. El error número 1 es no llevar una contabilidad real, una contabilidad administrativa de nuestro negocio. Saber realmente cuánto nos cuesta producir un producto, cuánto nos cuesta producir un servicio. ¿Por qué? Porque cometemos un error y es colocar los precios de acuerdo a la competencia. Competir con precios. Y puede que en esta guerra de precios podemos estar descapitalizándonos, porque podemos estar vendiendo por debajo de nuestras estructuras de costo, por debajo de lo que nos podemos permitir, afectando nuestros márgenes de ganancia e incluso nuestro punto de equilibrio, que es cuando vendemos por debajo de nuestros costos. Entonces podemos descapitalizarnos. Entonces tenemos que evitar este error número 1, tenemos que empezar a llevar una contabilidad de nuestro emprendimiento, de nuestro negocio, una contabilidad administrativa, porque ¿qué pasa? Solemos no hacerlo, o si lo hacemos solamente para efectos de los impuestos. Te lo digo porque me ha sucedido que en este área de prestar mis servicios a los negocios, en el área de la contaduría, en el área contable, muchos negocios lo hacen solamente por entregar cuentas o simplemente para pagar los impuestos, para estar legalmente funcional, entre comillas. Pero esa contabilidad es completamente alejada de la realidad. Es una contabilidad que no está realmente reflejando la situación del negocio. Entonces nos confiamos de nuestra mente, y nuestra mente es una pequeña, muy loca, que nos hace creer cosas que a veces no es así. Así que no podemos confiarnos en nuestra mente, tenemos que llevar las cuentas de nuestro negocio por escrito, llevarlas en un sistema o como lo quieras hacer, pero tenemos que llevarlas, porque si no podemos estar compitiendo con precios y perdiendo dinero, perdiendo nuestros costos. Tenemos que empezar a llevar esos registros. ¿Cuál es el registro número 1 que tenemos que empezar a llevar? Un control de inventario. Aparte de registrar nuestras entradas y salidas de dinero, tenemos que también registrar nuestros inventarios para saber exactamente si estamos vendiendo por debajo de nuestros costos o estamos vendiendo bien, estamos ganando incluso en algunos productos más que otros, porque esto suele suceder. Si nos dedicamos a comercializar un producto o un servicio, hay productos que nos reportan mayores márgenes de ganancia que otros, pero esto solo lo vamos a saber cuando tenemos la información a la mano, cuando llevamos una contabilidad real de nuestro emprendimiento. Entonces yo sé que esto es un tema, cuando hablamos de costos, cuando hablamos de estructura de costos, de precios, es un tema que muchas veces a muchas personas le aburren. Sí, es verdad, es un tema que nos suele aburrir un poco porque es un tema muy numérico, muy estructural, pero hay que tenerlo en cuenta, que es muy importante. Si no sabemos llevar estas cuentas, buscar un profesional que nos apoye en este tema. Que está bien que lleves tu contabilidad para efectos de impuestos, pero puedas llevar una contabilidad que sí sea real para tu negocio. Esto te va a ayudar a tomar mejores decisiones financieras. Decisiones a, como te digo, puede ser que algunos productos estén generando mayores márgenes de utilidad, mayores márgenes de ganancia. Bueno, ¿qué podemos hacer para potenciar esto más y elevar nuestras ganancias, nuestras utilidades? Entonces, eso es lo importante de empezar a hacer, llevar un control de esos inventarios, llevar un control financiero, qué es lo que estoy comprando, qué es lo que estoy vendiendo, cuánto me cuesta producir un producto, cuánto me cuesta colocar un servicio, cuánto es lo mínimo necesario que tengo que vender para poder cubrir mis costos fijos, porque de nuestro emprendimiento hay costos que son fijos. Por ejemplo, ¿cuáles son los costos fijos? Los costos de alquileres, los costos de mano de obra, los costos de sueldos y salarios, la nómina, los costos de servicios básicos. Todos esos costos tenemos que
tener cómo saldar estos costos, incluso cuando hay recesiones, incluso cuando hay pandemias, por ejemplo, que muchas personas fueron desempleadas. ¿Por qué? Porque las empresas, los negocios no tenían planificado estos imprevistos y se vieron en la necesidad, en la obligación, mejor dicho, de despedir personas. ¿Por qué? Porque no tenían cómo cubrir esos costos fijos, porque no estaban vendiendo. Existe un nivel mínimo de ventas que tenemos que sostener para poder cubrir esos costos. Entonces, al tener esta información, podemos saber cuánto es lo mínimo que necesitamos para poder vender nuestros productos y servicios. Cuánto es lo mínimo de ingresos, de ventas que tenemos que realizar al mes para poder cubrir esos costos fijos y para poder cubrir un margen de ganancia. Entonces, eso es muy importante, llevar un control del inventario, porque así también evitamos desperdicios. Muchas de las personas que venden productos que son perecederos, ¿qué quiere decir esto? Que son productos que se pueden dañar, que se pueden deteriorar, que tienen una fecha de vencimiento. Si no llevamos un control de esos inventarios, ¿qué va a pasar? Que muchas de esas mercancías se van a perder y vamos a perder dinero, porque esto es un control administrativo que tenemos que llevar, y si no lo llevamos, estamos dejando ir dinero y no nos estamos dando cuenta de eso. Por eso es muy importante empezar a llevar estos registros. Entonces ese es el error número 2. El error número 1, fijar precios de acuerdo a la competencia y no llevar esa estructura de costos. Y al no tener esa estructura de costos podemos estar descapitalizándonos, vendiendo por debajo de nuestro punto de equilibrio, que es, como te digo, cuando vendemos por debajo de lo mínimo que necesitamos vender para poder cubrir nuestros costos. Entonces esto es un tema que, como te digo, puede ser un poco aburrido escucharlo, pero es necesario hacer conciencia de que tenemos que enfocar también nuestra atención en qué gastos y qué costos estamos incurriendo para poder prestar un producto y un servicio, y poder saber eso, cuántas son las ventas mínimas en el mes para poder cubrir todos esos costos y no descapitalizarme por poner precios de acuerdo a la competencia, porque todos los negocios son totalmente diferentes. Todos tenemos proveedores diferentes, todos tenemos mercancías diferentes, o quizás sí algunos rubros similares, pero tenemos calidad diferente, marcas diferentes. Entonces no podemos valernos del precio de la competencia, porque son dos negocios que van a tener costos completamente diferentes, estructuras de costos diferentes, nóminas diferentes, todo, absolutamente todo es diferente. Entonces ese es uno de los errores. Dejemos de colocar el precio de la competencia, empecemos a descubrir cuál es ese costo, esa estructura de costo de nuestro producto y servicio, para evitar descapitalizarnos. También empecemos a llevar un control de esos inventarios para saber a ciencia cierta cómo podemos potenciar los productos que tienen más salida y cómo podemos minimizar las pérdidas por algunos de los productos que estamos perdiendo por no tener ese seguimiento de ese inventario. A lo mejor tenemos mucho inventario acaparado y no sabemos, y dentro de ese inventario hay mercancía que ya está obsoleta, que ya está deteriorada, que no podemos vender y no estamos conscientes de eso. Y que si tuviéramos conciencia de este control de inventario, pudiéramos tomar decisiones. Bueno, esta mercancía está a punto de venderse, bueno, vamos a lanzar una promoción de este tipo de mercancía junto con otra mercancía, y hacemos una oferta para poder darle salida a esta mercancía y no perder ni la mercancía ni el dinero. Así que son estrategias que vamos a aplicar cuando tenemos la información exacta de nuestro negocio, cuando tenemos realmente la información financiera en nuestra mano. Entonces ese es el error número 2. Y el error número 3 es precisamente combinar las finanzas personales con las finanzas del negocio. Hacer un arroz con mango con la finanza. Creemos que el negocio es una caja chica, entonces sacamos dinero y anotamos allí como si fueran gastos del negocio. Te digo esto porque muchos clientes me llegaban con facturas de su mercado, de sus quehaceres, de sus gastos personales, me llegaban con facturas para que las contabilizaran en el emprendimiento, en el negocio. Entonces, entiendo que esto también es un tema de querer pagar menos impuestos, que hay formas, mil y una formas de pagar menos impuestos cuando realmente llevamos los registros bien, cuando estamos al día con todo. Realmente hay muchísimas formas de pagar menos impuestos. De hecho, los millonarios se valen de esto, muchas estrategias para pagar menos impuestos, porque hay leyes, y las leyes siempre hay vacíos que podemos aprovechar a nuestro favor. Por eso es importante buscar a profesionales que conozcan todo esto, que nos puedan asesorar y que nos puedan apoyar en este proceso. Si nos da aburrimiento este tema de los números, valernos de profesionales que nos guíen. Bueno, hazme una estructura de costo, quiero saber cuánto me cuesta producir este producto y este servicio, cuánto realmente le estoy ganando. Si eso no nos gusta a nosotros calcular, porque entiendo que es un tema que para muchas las personas es aburrido hacer, pero es necesario hacerlo. Y si no queremos
destinar el tiempo para eso. Como te digo, tenemos que apoyarnos de profesionales que lo hacen. Y llevar estos controles también administrativos en cuanto a alimentario, también tenemos que buscar una persona que nos apoye con estos controles. Se me pausa el video en vivo, que me es posible. Bueno, entonces tenemos que empezar a llevar esos registros y no mezclar la chicha con la limonada, como decimos acá en Venezuela. Las salidas y entradas de dinero de nuestro negocio son las salidas y entradas de dinero del negocio. Nuestras salidas de dinero de nuestras finanzas personales es otro tema, es otro tema. Por eso tenemos que llevar registros diferentes, contabilidades diferentes. Y dentro, como claro, sabemos que nuestras finanzas personales son alimentadas con las finanzas de negocio. Tenemos que empezar a colocarnos un sueldo como propietarios, un sueldo como emprendedores. Colocarnos un sueldo, el sueldo que nos podamos permitir. Pero ¿qué va a hacer colocarnos este sueldo? ¿Cuál es la ventaja de hacerlo? Primero que vamos a tener un control exacto y vamos a saber cuánto realmente estamos ganando, cuánto estamos perdiendo. Lo segundo es que también vamos a llevar un control personal. Vamos a saber exactamente qué es lo que estamos incurriendo, esos costos. A veces mezclamos esto y creemos que el negocio está siendo rentable y resulta que no está siendo rentable porque nos estamos comiendo esas utilidades, esas ganancias en nuestras finanzas personales, nos estamos consumiendo. Quizás nos hicimos algo de utilidades este año, bueno, entonces nos fuimos para la playa, nos gastamos el dinero y listo. Descapitalizamos el negocio porque no estamos reinvirtiendo en el negocio. Entonces estamos estancando el negocio y también nos estamos comiendo ese dinero con metas personales, como por ejemplo ir a la playa o comprarte un vehículo de uso personal o comprarnos incluso una casa, que esto es una de las cosas que muy comúnmente nos suele suceder, enfocar todo este dinero de nuestro emprendimiento a nuestras finanzas personales, a nuestras metas personales. Entonces se estancan. ¿Por qué? Porque no estamos reinvirtiendo. Eso es lo que tenemos que hacer, reinvertir constantemente nuestro dinero, sobre todo cuando estamos en el negocio. Descapitalizamos el negocio porque nos consumimos ese dinero en gastos personales y en metas personales. Entonces, este es el error que cometemos cuando mezclamos las finanzas, mezclamos una cosa con la otra y no reinvertimos las utilidades del emprendimiento. Y no lo hacemos porque no llevamos control de nada, no sabemos realmente qué fue lo del negocio, no sabemos qué realmente fue lo del emprendimiento, lo de nuestras finanzas personales. No sabemos nada, nos comemos todo lo que hacemos, no reinvertimos en el negocio, nos comemos el dinero y allí se estanca la finanza. Entonces es muy importante llevar estos controles, estos registros por separado, colocarnos un salario como emprendedores y registrarlo en esa contabilidad de nuestro negocio y luego ese dinero sí, de ese salario sí lo podemos inyectar a nuestras finanzas, pero no mezclarlas porque si no, no vamos a saber si estamos ganando, si estamos perdiendo y nos vamos a descapitalizar. Un negocio no va a progresar si siempre le estamos quitando. Comparemos esto, por ejemplo, con una vaca lechera. Los primeros años, sus mejores años, da muchísima producción. ¿Qué pasa? Nos comemos toda la producción de esa vaca, va a llegar un punto en que esa vaca va a estar ya pasada de años, vieja, enferma y se va a morir, ¿verdad? Entonces, si no reinvertimos el dinero que nos dio esa vaca, tanto en todos los productos que nos pudo haber generado, la leche o el queso o lo que sea, aparte de la cría, nos vendimos ese hijo, esa cría la vendimos, nos comemos el dinero. ¿Qué va a pasar? Que va a llegar el punto de que esa vaca se va a morir, se va a echar a perder y nos vamos a quedar sin la entrada de ingresos. Entonces tenemos que aprender a reinvertir el dinero. Esa es la clave millonaria, reinvertir, no comernos nuestras ganancias, nuestras utilidades, que es lo que normalmente solemos hacer cuando no llevamos estos registros y estas contabilidades financieras. Así que estos eran los 3 errores. Recuerda que es muy importante hacerlo si no sabemos valernos del apoyo de profesionales. ¿Y qué logramos con todo esto? Como te digo, estudiar, por supuesto, el precio de la competencia, pero establecer un precio mucho más coherente con nuestra estructura de costos. Esto nos va a ayudar a competir más con calidad. Y también otro de los errores que no queremos salir de la oscuridad. Tenemos que apalancarnos de la era digital. Entonces no compitamos con precios, compitamos con marketing, compitamos con calidad, con mayores servicios, con mayor valor, ofrecer muchísimo más valor a nuestros clientes, crear marca, eso es lo que promueven las grandes marcas, lo que hacen las grandes marcas para poder vender muchísimo más. Por ejemplo, esas marcas reconocidas, como que, un ejemplo muy puntual, Adidas, Nike, sabemos que ellas venden calidad, marca. Hay un valor emocional allí dentro de esas marcas. Las personas se identifican con ellas.
Eso es lo que tenemos que hacer, crear esa competitividad de acuerdo a nuestros valores de marca, de acuerdo a todas esas características distintivas que podemos estar ofreciendo a nuestros clientes, el valor que podemos estar añadiendo a nuestros clientes. Empezar a enfocarnos en eso y no enfocarnos a competir por precio. Entonces, esa es la ventaja. Empecemos a estudiar la competencia, está bien, pero empecemos a establecer estrategias mucho más adaptables a nuestros valores para poder ofrecer mayores productos, mayores servicios que sean de mayor calidad. Otra de las cosas que tenemos en beneficio de esto es que al tener estos sistemas vamos a poder saber cuáles son los productos que más se venden, potenciar esos que más se venden y los que poco se venden, quizás reemplazarlos por otros que tengan mayor salida o simplemente dejar de tenerlos allí almacenados. Estamos perdiendo dinero porque la inflación siempre está en crecimiento. La inflación nos consume el dinero. Entonces tenemos dinero invertido en una mercancía que no estamos vendiendo, podemos tener ese dinero invertido en mercancía que sí podamos vender, que tenga muchísima más salida y que también nos genere mayores márgenes de rentabilidad. Entonces esto es uno de los beneficios. También evitar esas pérdidas de mercancía si trabajamos con productos que son perecederos. También eso nos va a permitir interpretar los números, tomar mejores decisiones financieras, como te acabo de explicar, establecer estrategias de ventas, estrategias de ofertas que puedan generar más flujos de ventas, flujos de salida de esa mercancía. Entonces, eso nos va a permitir eso, aplicar estrategias mucho más innovadoras, mucho más realistas, mucho más adaptables a estos cambios. Tenemos que adaptarnos porque no sobrevive el más inteligente, sobrevive el que más se adapta a los cambios. Estamos en crisis económica y tenemos que olvidarnos de competencia. Te digo esto porque he escuchado casos de personas que compiten con precios y se ven obligadas a incluso vender por debajo de sus costos, y esto es un error que descapitaliza nuestras finanzas de nuestro negocio. Así que ese es el error que debemos evitar. Recuerda que tenemos que también aprender los principios de la administración financiera, qué realmente es un costo, qué realmente es un gasto. Me llegaban muchos clientes, como te digo, con los gastos los gastos del mercado para que se los registrara en la contabilidad del negocio. Son completamente diferentes. Las cosas personales no se pueden mezclar con los gastos del negocio. Y también saber que es un costo, que es un gasto de nuestro emprendimiento es importante. Te digo esto porque, como te digo, me encargo de la parte de la declaración de impuestos a los empresarios, a los dueños de negocios, a los emprendimientos. Y como no saben que es un costo, que es un gasto, muchas veces están colocando facturas, me llegan con facturas de, por ejemplo, mobiliario y equipo, pensando que este tipo de cosas le va a reducir la cantidad de impuestos que van a pagar. Claro que esto depende de la legislación de cada país, del sistema tributario de cada país, pero una cosa es un activo y otra cosa es un gasto. Lo que va en la declaración, lo que se deduce en las declaraciones son los gastos, no los activos. Entonces, cuando hablamos de mobiliario y equipo, estamos hablando de activos que no son deducibles de impuestos en la declaración de rentas. Entonces, por eso son principios financieros que tenemos que aprender, saber que es un costo, saber que es un gasto, para tomar mejores decisiones. Bueno, este año no quiero pagar tanto impuesto, bueno, vamos a comprar, quizás a fin de año, vamos a promover una campaña publicitaria, vamos a invertir dinero en gastos de publicidad para generar muchísimas más ventas. Por ejemplo, vendría siendo un ejemplo allí de tomar algunas decisiones, porque estos gastos de publicitarios sí son deducibles de impuestos o la renta. Que bueno, de hecho, eso es otro en vivo que te quiero hablar, de estrategias para pagar menos impuestos en el caso de los negocios, que te digo que también son poderosas todas estas herramientas. Soy contador público y depende, como te digo, de la legislación de cada país, pero son principios básicos. La declaración de renta solamente se pueden deducir los gastos de nómina, gastos de contribuciones para fiscales con los organismos del Estado, con el tema laboral, con el tema de todos los registros que hay que llevar. En fin, son todas las obligaciones fiscales que se tienen para poder obtener beneficios de esos gastos, deducir esos gastos. Entonces es un tema muy fiscal que tenemos que también empezar a aprender lo que tenemos que aprender, y si no sabemos y nos da flojera, como te digo, buscar el apoyo de profesionales que nos puedan guiar en el proceso. Si no queremos pagar tantos impuestos, queremos pagar menos impuestos, lo podemos hacer siempre y cuando llevemos una contabilidad real, una contabilidad más, como te digo, más sincera tanto para nosotros como también para el fisco. Porque cuando realmente llevamos estos registros y sabemos estos principios,
Sabemos qué estrategias tomar para pagar menos impuestos de manera inteligente y beneficiando nuestro negocio, beneficiando la finanza de nuestro negocio, vendiendo incluso más. Son estrategias que tenemos que empezar a aprender, así que si no sabes, recuerda que tengo una primera consulta, también tengo consultas para finanzas de emprendimiento, también consultas o, mejor dicho, servicios que tengan que ver más con el cálculo de este tipo de herramientas que a lo mejor para ti sea muy tedioso porque no lo conoces, no lo sabes. Es un tema que es muy aburrido quizás, establecer una estructura de costos, es un tema muy especializado que lo hacemos los profesionales de la contaduría. Recuerda que también soy profesional de ello, puedes acceder, escríbeme al DM, bueno mira, quiero una estructura de costos, estoy diseñando un producto, estoy empezando a vender, ejemplo, importando productos, quiero saber cuánto puedo permitirme vender este producto con los costos de distribución, con los aranceles de importación y con todo lo demás. Si no sabes, sabes que puedes escribirme al DM para empezar a hacer esa estructura de costos. Si tienes un local comercial, incurres en gastos de nómina, incurres en costos fijos como servicios y todo ello, y no lo estás tomando en cuenta para el producto final que estás vendiendo, tienes que tomar en cuenta que si no, te estás descapitalizando. Si no llevas esa estructura de costos, te vas a descapitalizar, van a estancar las finanzas de tu negocio. Entonces recuerda que puedes escribirme al DM para hacer esa estructura de costos, para ayudarte de hecho con plantillas que ya tengo diseñadas para hacerlo. Si tu negocio está iniciando, que puedas llevar esos registros de manera muy fácil y muy sencilla a través de plantillas de Excel. Entonces son cositas que tenemos que empezar a abordar, hacer más conciencia en esta área para poder ser más inteligentes con nuestras decisiones financieras. Entonces recuerda que el que no mide, lo que no se puede medir, no se puede observar. Y lo que no se puede mirar, observar y hacer conciencia, no se puede cambiar. Y lo que no se puede cambiar, no se va a mejorar. Entonces recuerda esto, también tenemos que vencer la oscuridad, competir con calidad, empezar a apalancarnos de la era digital, ofrecer nuestros productos y servicios a través de estos medios. Te digo que va a ser muchísimo más eficiente que ahora normalmente lo que hacemos lo tradicional. Montar un negocio, una vitrina, ¿cuántas personas pasan por la vitrina diariamente? Ahora pregúntate, ¿cuántas personas pasan por las redes sociales o cuántas personas se la habitan diariamente consumiendo contenido de redes sociales? La diferencia es increíble. Todos estamos ya en la era digital, así que tenemos que apalancarnos. Tenemos muchísima más visibilidad a través de las redes. Así que recuerda esto, vence la oscuridad si quieres vender muchísimo más. Entonces, imagínate que te pudieras apalancar de todas estas herramientas y tuvieras toda la información a la mano para poder decir, bueno, me puedo permitir aumentar mis precios porque estoy por debajo de los precios de mi competencia, porque tengo buenos proveedores y me puedo valer de eso para competir con calidad y competir también con precio, pero no afectando nuestra estructura de costos, no afectando nuestra margen de ganancias, no afectando o descapitalizando nuestro emprendimiento. Entonces imagínate que pudieras hacer todo esto, tener la certeza de que estás ganando realmente y saber exactamente cuánto estás ganando por cada producto, por cada servicio, cuál te está generando más rentabilidad, cuál te está generando más trabajo, más esfuerzo y no te está generando rentabilidad. Esto lo veo muchísimo en los negocios también de comida, por ejemplo en el área de la comida, que se manejan muchos costos por diferentes tipos de presentación de platos, por ejemplo. No toman en cuenta los costos y colocan un precio de acuerdo a la competencia. ¿Y qué pasa con estos negocios? Se descapitalizan porque no llevan una cuenta real de lo que realmente cuánto le cuesta producir un producto y un servicio, y están muchas veces vendiendo por debajo de sus costos. Entonces es muy importante evitar esto. Imagínate que pudieras evitar todo esto y tomar decisiones mucho más inteligentes con tu dinero, con las finanzas de tu negocio. Vas a crecer exponencialmente cuando empieces a ver todo esto y empieces a reinvertir el dinero. Entonces recuerda, muy importante, las finanzas personales aparte, las finanzas de negocio aparte. Y si no queremos enfocarnos mucho en este tema de las finanzas de negocio, sabemos que hay profesionales que están dispuestos a ayudarnos a hacer todos estos registros, a hacer todos estos controles en el país en donde te encuentres. Siempre hay profesionales que puedan ayudarnos en esto. Si no nos gusta, si es más, si quieres, también puedes tener un contador interno, lo que sea. Lo importante es que empieces a hacer esto, empiezas a prestarle atención a tu finanza y empiezas a tener certeza de lo que estás haciendo. Muchas veces emprendemos y andamos por allí sin llevar cuenta de nada, entonces después nos quejamos que es la situación, que es la economía, que este negocio no funciona, que es mejor otro negocio porque este negocio ya no me dio. Entonces empezamos con otra línea de negocios y seguimos con el mismo problema. El problema no es el negocio, somos nosotros,
porque nosotros somos los que estamos tomando cada decisión. Y si esa decisión no está alineada con los objetivos que estamos teniendo en nuestro emprendimiento, no estamos aterrizando esos objetivos y no estamos evaluando esos objetivos en el tiempo y viendo cuáles han sido los avances o cuáles han sido las márgenes de rentabilidad, cuáles han sido la evolución, o por el contrario, en vez de ganar hemos perdido. Bueno, ¿qué podemos hacer? Bueno, a lo mejor, ¿qué tipo de herramienta puedo establecer para cambiarlo, para evitarlo? Todas estas herramientas, todas estrategias, las podemos hacer cuando llevamos esos controles. Así que si no lo has hecho, presta mucha atención a esto, porque puedes perder el dinero de tu primer emprendimiento. Recuerda que hay una fase de 5 años. La mayoría, el 90% del emprendimiento, después de los 5 años, fracasan. Y la mayoría de veces fracasan porque subestiman este tipo de cosas, como lo es llevar una contabilidad financiera real del emprendimiento y no mezclarla con las finanzas personales. Eso es uno de los errores. Y todo parte de la mentalidad del emprendedor. Así que tenemos que capacitarnos tanto para saber cómo gestionar nuestras finanzas personales como también cómo gestionar las finanzas del negocio. Y las finanzas del negocio se pueden delegar. Las que no se pueden delegar son las finanzas personales. Así que presta atención a esto, y si no quieres hacerlo tú, tienes que empezar a delegarlo, pero tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo sí o sí, porque tienes que entrar al tiempo de fuego de los emprendimientos, que es del 1 a 5 años. Si estás en esa época del 1 a 5 años, ten en cuenta que tienes que hacer esto, porque si no, es muy probable que entres en el combo del 95% de los negocios que cierran y fracasan, porque normalmente cierran porque no le toman en cuenta esto, no se enfocan en sus finanzas, no llevan un control, no llevan absolutamente nada, no toman estrategias, no miran cómo pueden mejorar. Todo es mejora continua. Si nos enfocamos en algo y vemos cómo cada vez podemos mejorarlo aún más, eso va sí o sí a mejorar, sí o sí a mejorar. Donde enfocamos nuestra energía, nuestra atención, allí se va la energía, de allí los resultados surgen. Pero si no hacemos nada, ¿qué va a pasar? Que todo va a empeorar. Esa es la verdad, todo va a empeorar. Entonces tienes que tomar la decisión: o mejoras o simplemente la economía te va a empeorar la situación, sí o sí. Entonces ten en cuenta esto. Recuerda que ya tengo una primera consulta completamente gratis en el tema de finanzas personales y en las finanzas de negocio. Si no es gratis, tienes que escribirme al DM, pero podemos agendar una primera llamada para ver cómo están esas finanzas, cómo te puedo orientar. Recuerda que tienes que apoyarte de profesionales en este tema del negocio, porque es un tema un poco más extenso, más profesional, ¿sí? Pero son cositas que podemos aprender. Si estamos iniciando, podemos aprenderlas también muchísimo más, muchísimo mejor, porque así vamos también aprendiendo cómo gestionar las finanzas personales. Así que recuerda, tenemos que empezar a utilizar las herramientas, empezar a valernos el apoyo de profesionales. Recuerda que tengo plantillas que te pueden ayudar si estás iniciando en este proceso, no quieres gastar dinero a lo mejor en un profesional que te lleve las cuentas. Tengo también plantillas disponibles de inventarios, también te puedo ayudar con plantillas para llevar tus entradas de dinero del negocio, tus salidas de dinero del negocio, de acuerdo a tu modelo de negocio. Todos los negocios son diferentes, manejan estructuras de costos diferentes. También te puedo apoyar con esto. Algunas formas, algunos formatos, algunas plantillas en Excel que te puedan facilitar el proceso. Tengo plantillas para negocios de comida rápida, que son restaurantes, tengo plantillas para eso, pero puedo diseñar cualquier tipo de plantilla que se adapte a tu emprendimiento. Simplemente tienes que escribirme al DM por ejemplo, con la palabra mentoría negocios, y empezamos a ver qué podemos hacer con tu emprendimiento. Recuerda, como te digo, lo que no se puede medir no se puede controlar, lo que no se puede controlar no se puede mejorar. Entonces recuerda que tienes que empezar a hacer esto, y recuerda que tengo un live pronto, que te voy a hablar también de esto, de cómo pagar menos impuestos, va a estar realmente poderoso. Así que tienes que permanecer conectado. Recuerda también que si tienes las finanzas del negocio estancadas, en mi canal de YouTube te comparto mucho contenido valioso que puede ser útil para ti, para empezar a comprender, porque a veces ni sabemos que tenemos un problema y para nosotros parece normal, porque es como lo que siempre ha sido, los resultados que siempre hemos tenido. Pero si alguno de esos resultados se han mantenido en el tiempo y son resultados que no nos gustan, es porque hay algo que no sabemos, no conocemos. Tenemos que abrir nuestra mente a conocer la información. La información ya está disponible allá afuera. Todo está disponible. Simplemente vamos a estar viendo es lo que nosotros le enfoquemos la atención. Empecemos a enfocar la atención a nuestras finanzas. Recuerda suscribirte a mi canal de YouTube. Esa primera consulta completamente gratis para el tema de finanzas personales y las finanzas de negocio. Me puedes escribir mentoría negocios,
para empezar a ayudarte con este tema si estás empezando, la estructura de costos, algunos archivos para que empieces a llevar todos estos registros y empieces a llevar un control financiero de tu emprendimiento. Es importante para tomar decisiones mucho más sabias, mucho más conscientes y mucho más coherentes con nuestras metas financieras. Nos vemos en un próximo jueves de poder, en este caso viernes de poder. Como te comentaba, ayer fue suspendido por el tema acá de Venezuela. Por allí escuché que el país le está pasando electricidad a Brasil, entonces por eso son los cortes de electricidad. Bueno, la verdad es que no sé porque no escucho muchas noticias, pero cómo puede mejorar esto aún más. Juegos de poder, de alguna manera vamos a estar por acá compartiéndote conocimiento. Recuerda, evitar estos errores es muy importante para poder potenciar nuestros resultados financieros. Y como siempre te digo, cambia el enfoque y cambiarán tus resultados. Y una meta sin un plan de acción es una simple ilusión. Nos vemos en un próximo Jueves de Poder. Bye bye.